Bien. Bueno, hola. Bueno, este video es para comentar el tema de teoría de la producción, ¿sí? Del trabajo práctico 8. Bueno, de este lado tenemos una representación algebraica de lo que sería la teoría de la producción, ¿sí? La que nos dice que el producto total o cantidad va a depender de la dotación de factores productivos que se utilicen. En este caso, decimos que hay dos factores productivos básicos y son el capital y el trabajo. ¿Sí? K es capital, L trabajo. Acuérdense que en las clases anteriores vimos que los factores productivos son tres: tierra, trabajo y capital. Acá es como que el factor productivo tierra queda dentro de lo que sería el factor productivo capital. Entonces, la función de producción lo que nos dice es que la cantidad de unidades que se van a producir va a depender de la cantidad de factores productivos que se destinen a la producción, ¿sí? Y acá podemos hacer una distinción de como dos horizontes de tiempo, que son el largo plazo y el corto plazo. En el largo plazo vamos a poder cambiar toda la dotación de factores productivos, es decir, que vamos a decir que la producción va a depender tanto de la cantidad de dotaciones de capital como de trabajo. Recuerden que acá cuando hablamos de capital desde el punto de vista económico estamos pensando en lo que vimos en el trabajo práctico 2 de los bienes de capital, ¿sí? Es decir, aquellos bienes que se utilizan en la producción de otros bienes, es decir, las maquinarias, las instalaciones. Bueno, entonces podemos hacer una distinción entre corto y largo plazo. Como decíamos recién, en largo plazo podemos modificar totalmente la cantidad de, por ejemplo, de maquinarias que tenemos en una fábrica, mientras que en el corto plazo suponemos que los bienes de capital son fijos, porque no podríamos, si queremos aumentar la producción rápidamente, digamos, ampliar la fábrica o comprar más máquinas. Eso solo lo vamos a hacer en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, vamos a tener dos tipos de factores productivos. Algunos que van a ser fijos, como los bienes de capital, y otros que van a ser variables. En este caso, el trabajo, ¿sí? Podemos aumentar la cantidad de trabajadores o disminuirla, o aumentar la cantidad de horas o disminuir la cantidad de horas. Entonces, vamos a decir que en el corto plazo vamos a tener factores fijos y factores variables, mientras que en el largo plazo todos los recursos productivos van a ser variables. Entonces, decimos que en el corto plazo la producción, o sea, la cantidad a producir, o el producto total, va a depender de la cantidad, o sea, de la variación de los factores variables, ¿sí? O sea, del aumento o la disminución de los factores variables. Bueno, entonces ahora vamos a ver básicamente eso, la función de producción de corto plazo. Lo que tenemos acá en el pizarrón sería una tabla que representa la función de producción de corto plazo de una empresa X. ¿Cómo nos damos cuenta que es una función de corto plazo? Bueno, porque la cantidad de la dotación de bienes de capital es constante, ¿sí? Es fija, es siempre la misma cantidad de bienes de capital. Mientras que los trabajadores van aumentando. Y a medida que estos van aumentando, también va aumentando la producción. Después vamos a ver, si vemos acá, vemos que tenemos 0 trabajador, 0 de producto. Cuando hay un trabajador ya es 40, 210, esto va aumentando hasta que llegamos a un punto en que ya no aumenta más. Y por ejemplo, cuando tenemos 9, la producción no solo no aumenta, sino que baja. Bueno, esto tiene que ver con algo que aparece en la teoría, que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué podemos calcular acá? Ciertas medidas que son medidas que podemos llamar medidas de productividad, como son, por ejemplo, el producto medio y el producto marginal, ¿sí? Vamos a ver, bueno, primero vamos a ver cómo se calcula el producto medio y después, bueno, el marginal. El medio es lo que también podríamos llamar un promedio, ¿sí? Es básicamente al producto total lo dividimos por la cantidad de trabajadores para ese nivel de producción. Bueno, en el primer caso nos quedaría 0 sobre 0, eso obviamente no lo calculamos porque es una indeterminada. Y después tenemos 40 dividido 1, bueno, en este caso 40,
Después tenemos 110 dividido 2, ¿sí? En este caso es 55. Bueno, y van realizando las cuentas. Esto es bastante sencillo, no tiene mucho misterio. Es simplemente dividir la cantidad producida, el producto total, Q, por la cantidad de trabajadores, y ahí obtenemos el producto medio. ¿Qué es lo que nos dice el producto medio? Es cuánto fabrican en promedio cada uno de los trabajadores para cada nivel de producción. Entonces, en este caso diríamos que estos dos trabajadores fabrican en promedio 55 unidades. ¿Sí? Bueno, vamos a completar la tabla. Vamos a poner acá 69, 78, 79, 78, 79, 75, 75, 69, 69, 60 y 50. ¿Sí? Bueno. Acá también lo que vemos es que el producto medio primero es creciente, es decir, el producto medio de un trabajador es 40, después de dos trabajadores es 55, de 3 es 69, va creciendo hasta que llega a un máximo, en este caso en 5 trabajadores, y luego empieza a caer. Quiere decir que esto nos está diciendo como que la productividad está disminuyendo, ¿sí? Los trabajadores son menos productivos. Eso tiene que ver con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que después vamos a ver. Bueno, y otra medida que podemos calcular es el producto marginal. El producto marginal, bueno, vamos a prestar atención, sería la primera vez que vemos un concepto así, marginal. Después vamos a ver que tenemos el costo marginal, el ingreso marginal, pero bueno. ¿Qué es el producto marginal? El producto marginal lo que nos dice es cuánto aumenta la producción el último trabajador contratado o el último trabajador incorporado, ¿sí? Y el cálculo, que a simple vista parece similar al anterior, no lo es. Fíjense que acá tenemos este triangulito, pero en realidad es una letra delta, que quiere decir variación. O sea, esto lo leeríamos así. El producto marginal es el cociente del incremento del producto total dividido el incremento de los trabajadores. Bueno, obviamente acá no lo calculamos. Y vamos al primero. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cuánto se incrementó la producción cuando pasamos de 0 trabajadores a 1? El incremento de la producción fue de 40. ¿Sí? Y los trabajadores se incrementaron en una unidad. Entonces, si lo reemplazáramos acá, si quisiéramos calcular el producto marginal para un trabajador, sería 40 sobre 1. En este caso es 40, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos al segundo. Tenemos que ver cuánto se incrementa la producción cuando pasamos de un trabajador a 2. Los trabajadores, obviamente, se incrementan en 1 porque se van incrementando de 1 en 1, mientras que acá la producción aumenta 70, ¿sí? Es decir, que acá tenemos una variación de 70 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el segundo trabajador produjo un incremento en la producción de 70 unidades. Entonces, el producto marginal del segundo trabajador, en este caso, sea el producto marginal del segundo trabajador, nos va a dar 70, ¿sí? La variación, acá podremos hacer 110 menos 40, esto da 70, después hacemos 2 menos 1, bueno, 2 menos 1 es 1, y ahí llegamos a 70, ¿sí? El producto marginal del segundo trabajador es 70. De la misma manera, vamos a ir realizando en los otros casos. Por ejemplo, acá pasamos de
110 a 207, ¿sí? Es decir, esto da 97. Entonces, esto da 97. Acá, obviamente, pasamos de 2 a 3, es 1. O sea que acá haríamos 97 sobre 1. Y acá tendríamos 97. ¿Sí? Vamos a hacer una rayita acá, si no nos confundimos. Bien. De la misma manera, habría que completar la tabla. Acá tenemos ciertas... Vamos a hacer una raya por acá. ¿Sí? Así no nos confundimos. Bueno, vamos a completar. Vamos a poner 105. 105. ¿Sí? Sí. Bien, 105, 79. 55. Y acá ya vamos a tener que... Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces vemos que acá el producto marginal primero va creciendo, llega a un máximo y luego empieza a disminuir. Cuando llegamos al valor, a la cantidad de 8 trabajadores, a ver, muy bien. Ah, no, acá ya hice lío. Vamos a corregir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ahora sí. Bien, ahora sí. Esto va con esto. Bien. Bueno, entonces, cuando llegamos a 7 trabajadores, ¿sí? Vemos que en este caso la producción varía de 4,50 a 4,83. Es decir, que acá hay un aumento de 33 unidades. Los trabajadores aumentan 1, o sea, sería 33 dividido 1, da 33. Cuando pasamos de 1 a 8, es decir, no hay un aumento, da 0 en ese caso, queda 0 sobre 1, da 0. Y cuando pasamos de 83 a 50, ahí no aumenta, sino que disminuye, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos una disminución en la cantidad producida. Es decir, que en este caso el producto marginal es negativo. No tenemos un producto marginal positivo, sino que en este caso va a ser negativo. En este caso va a ser de menos 33. Es decir, que tenemos, en este caso, ese último trabajador no aumenta la producción, sino que hace es que la producción disminuya. ¿Cuál sería la explicación de este fenómeno que vemos en el producto marginal? Sería lo que decíamos recién, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, esta ley lo que dice es que cuando tenemos un factor fijo, en este caso serían, si pensamos en el ejemplo de las maquinarias, digamos, cuando se desarrolló esta teoría de los rendimientos marginales decrecientes, obviamente fue en el siglo XIX, bueno, y ahí el factor fijo era la tierra y lo que se variaban eran la cantidad de trabajadores o labradores. Bueno, en este caso lo podemos también aplicar a un proceso fabril. Si pensamos en una fábrica que tiene un cierto nivel de instalaciones con determinada cantidad de máquinas, a medida que vayamos incorporando trabajadores, esos trabajadores van a poder tener herramientas para trabajar, pero va a llegar un punto a partir del cual esos nuevos trabajadores, digamos que no van a tener los recursos físicos ni las maquinarias o la disponibilidad de herramientas para trabajar. Entonces esos nuevos trabajadores van a ser menos productivos que los anteriores. O sea, pero no solamente ellos, sino que ellos también van a hacer que todo el trabajo sea, digamos, menos productivo. Entonces, obviamente estos trabajadores no van a aumentar la producción. En este caso pasa de 480 a 483 y después ya, bueno, este último ya no aumenta nada la producción, sino que hace que la producción disminuya. Entonces, va a haber un punto a partir del cual ya va a haber como una limitación técnica y eso no va a permitir que por más que sigamos incorporando trabajadores, la producción no aumente, ¿sí? Es decir, que eso es lo que dice la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que a partir de un punto tal, por más que sigamos incorporando recursos variables, la producción ya no va a aumentar. ¿Por qué? Porque
lo que va a pesar acá van a ser los recursos fijos, y esos recursos fijos, al no aumentar, van a limitar la producción, ¿sí? Bueno, obviamente acá lo más complicado de calcular es el producto marginal. Lo que hay que tener en claro es el concepto de producto marginal. El producto marginal lo que nos está diciendo es en cuánto aumenta la producción el último trabajador incorporado. Si nosotros miramos la tabla, podríamos decir, bueno, que la incorporación del quinto trabajador, ¿sí? El quinto trabajador, lo que me va a provocar es un aumento de 79 unidades en la producción. El cuarto trabajador va a provocar un aumento de 5. Obviamente tampoco quiere decir que todo esto sea producto del cuarto trabajador, que el cuarto trabajador justo es el que más trabaja y trabaja más que los anteriores, sino que el hecho de tener 4 trabajadores va a hacer que la producción aumente en esa cantidad de unidades, ¿sí? Bueno, entonces también tenemos ciertas relaciones entre el producto marginal y el producto medio, pero bueno, nosotros eso no lo vamos a ver. Lo que hay que tener en claro acá es, por un lado, bueno, cómo se calcula y cómo se relaciona esto con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Obviamente, así como hicimos con la curva de demanda o la curva de oferta, la función de producción también se puede graficar. Ahora voy a mostrar cómo sería esa gráfica. Bueno, voy a borrar de aquel lado. Bueno, para graficar la función de producción de corto plazo, vamos a tomar estas dos variables. En este caso, el producto lo vamos a ubicar en el eje Y, ¿sí? O sea, acá sería el producto total. Y en el eje X iría la cantidad de trabajadores. Bueno, ponen la escala, en este caso, bueno, yo no la voy a graficar, voy a hacer simplemente más o menos cómo empezaría. Bueno, acá seguiríamos. Y acá tendríamos que ubicar la producción. Fijamos el máximo, es bueno, 480, bueno, 480. 480 estaría por acá. 500, bueno, acá estaría 250 más o menos. 300. 400. 450. ¿Sí? Bien. Obviamente en este caso parte del origen, es decir, 0 de trabajo, 0 de producto es este punto. Este es 0, 0, ¿sí? Acá sería 0 de L y 0 de producto, ¿sí? Este sería el primer punto. El punto 1, supongamos que acá tendríamos 200, acá tendríamos 100, acá tendríamos 50, bueno, y acá tendríamos 40. Este sería el primer punto. 110 estaría por acá. 3 sería 200. 7 estaría por acá. Bueno, 480 iría con 483 iría con 7. Bueno, 7 supongamos que estaría acá. Bueno, entonces esto tendría que ir así, ¿no? Llegaría acá, después sería 483 y después bajaría a 450. Bajaría a 450, ¿sí? Esta sería la forma que tiene la función de producción, ¿sí? O sea, tampoco nunca baja porque no va a haber una cantidad producida negativa. Si uno graficara el producto marginal sí sería negativo, haría esta forma y caería, ¿sí? Bueno, este sería... Bueno, no, claro. Bueno, una forma así tendría la función de producción, ¿sí? Tenemos una primera parte donde la producción crece en forma creciente, ¿sí? Vemos acá que va creciendo
en forma creciente, lo vemos también en el producto marginal, crece en forma creciente, después sigue creciendo, pero en forma decreciente, hasta que llega a un máximo y luego baja. Esa sería la forma de la función de producción. Bueno, espero que este video les sirva para contestar las preguntas. Igual tienen la teoría en el apunte. Y bueno, cualquier cosa, no hay problema, consulta.